Vamos a estudiar en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y quiero compartir hoy con ustedes 4 enseñanzas y quisiera que reflexionemos en el tema: Satanás con astucia busca acabar con la vida. Satanás con astucia busca acabar con la vida. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que queremos encontrar como mensaje en la palabra de Dios hoy es cómo enfrentar a Satanás, quien es el enemigo de Dios y que por lo mismo es también nuestro enemigo. En la Biblia encontramos cuál es el propósito de Satanás. Si recordamos lo que dice Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando Jesús habló esto acerca de que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, se refirió a los escribas y a los fariseos, porque está Jesús hablando en el contexto en donde los que deberían cuidar bien del pueblo, pastorear al pueblo, darle seguridad al pueblo, ellos estaban en realidad llevando al pueblo fuera de la verdad. Pero cuando Jesús habló acerca de que el ladrón viene para matar, robar y destruir, por supuesto que está hablando también de la influencia de Satanás en la vida de estas personas. Por eso podemos decir que el propósito de Satanás es nuestra muerte física, nuestra muerte espiritual separándonos de Dios, pero también Satanás procura la muerte como castigo en nosotros. Es decir, Satanás procura que el ser humano al final quede separado de Dios eternamente, sufriendo en el infierno junto con él. Así que podemos ver que la muerte que Satanás procuró desde el principio, sí, es la muerte física. Es la muerte espiritual como separación entre Dios y nosotros, pero también la muerte espiritual como castigo en el infierno. Ese es el propósito de Satanás. Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo al ser humano, de acuerdo al versículo 17 del capítulo 2 de Génesis: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si eso era lo que provocaría la muerte en el ser humano, entonces Satanás buscaría eso, porque así fue como entró la muerte física, así fue como entró la muerte espiritual y así fue como entró la muerte como castigo, cuando el hombre y la mujer desobedecieron la palabra de Dios. Ahora, Satanás tiene también como propósito la destrucción. ¿Y qué es lo que Satanás busca destruir?
lo primero que busca destruir es la relación con Dios. Y por eso cuando Adán y Eva pecaron, esa relación con Dios quedó destrozada, quedó interrumpida por causa del pecado que Satanás provocó. Pero también Satanás busca siempre destruir la obra del evangelio que hay en nuestras vidas. Satanás busca destruir esa obra del evangelio de los corazones. Al mismo tiempo, también Satanás, quien es ladrón, busca robar todas las bendiciones que poseemos por medio de Cristo. Si Satanás actuó desde el principio provocando el pecado para que se interrumpa la comunión con Dios, eso es lo que Satanás procurará todo el tiempo. Procurará eso, que el ser humano continúe en esa condición espiritual de pecado. Pero nótese, Satanás no tiene interés en la conducta del ser humano. Principalmente tiene interés en la condición espiritual del ser humano. Porque si la condición espiritual del ser humano es una condición separada de Dios, entonces naturalmente el ser humano va a estar pecando, viviendo en contra de la voluntad de Dios. Veamos la primera enseñanza de este momento. Lo primero es que Satanás busca que pensemos mal de Dios, es decir, que tengamos una percepción negativa de Dios. Vean lo que aquí se menciona en Génesis 3. Hay una pregunta al final del versículo 1. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense que esto es una pregunta. Es una pregunta, pero que a la vez esta pregunta tiene como propósito inducir en el corazón del ser humano, inducir en la mente del ser humano un conocimiento equivocado, un concepto equivocado de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta, pero a la vez Satanás lo que busca es que Eva tenga un concepto equivocado de Dios, como que Dios no es bueno. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dijo así claramente a Adán que de todo árbol del huerto podían comer. Ya en el 17, Dios especifica que no pueden comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿por qué Satanás hace esta pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En realidad, Satanás sabía que Dios les había dicho que podían comer de todo el fruto de los árboles que habían en el huerto. Pero entonces, si Satanás hace esta pregunta, lo que busca es provocar un malentendido, un concepto equivocado, un pensamiento negativo de Dios. Satanás trata de dejar a Dios, como decimos nosotros, mal parado ante Adán, ante Eva. Entonces, Satanás busca hoy hacerle creer a las personas que Dios no es bueno. Incluso uno de los argumentos del ateísmo hoy es que Dios no existe porque existe el dolor, porque existe el sufrimiento, porque existe lo malo. Y muchos de estos ateos dicen, bueno, si Dios existiera y es bueno, entonces no tendría por qué existir lo malo. O existe Dios, pero no es todopoderoso, porque a la vez que Él existe y Él es bueno, también existe el mal. Y hoy, por ejemplo, podemos ver a muchas personas que sufren, personas que padecen, y algunos llegan a la conclusión de que Dios no existe porque están sufriendo mucho o se preguntan, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿O por qué no eres bueno conmigo? Y Satanás sigue trabajando hoy así. Quiere hacer ver delante de las personas que Dios no es bueno.
Es importante que conozcamos de Dios, pero es más importante que conozcamos a Dios teniendo comunión con Él. Miren, veamos acá en Romanos capítulo 1, cómo el hecho de que las personas no se mantuvieran en el conocimiento correcto de Dios les llevó a una vida de depravación y de destrucción. Si leemos en Romanos capítulo 1, en el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El versículo 20 de Romanos 1 menciona que Dios se reveló a través de la obra de creación. Así está Dios revelado a través de la obra de creación. De hecho, en la Biblia no existe la palabra que Dios existe. Vemos en Génesis que también Dios se da a conocer a través de la obra de creación y de providencia. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, Dios se reveló, pero las personas no se adaptaron a esa revelación. Las personas no correspondieron a Dios de acuerdo a cómo Él se había revelado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de quienes tienen la revelación de Dios, pero no corresponden a Dios de acuerdo a cómo Él se ha revelado? ¿O qué sucede en la vida de una persona que no tiene un entendimiento claro del evangelio, que no tiene un entendimiento claro de Dios? La persona que no tiene un conocimiento claro de Dios, la persona que no conoce a Jesucristo, no puede tener vida eterna, no puede ser salvo. Se necesita el conocimiento. Por eso Romanos 10 también dice que por el oír de la palabra viene la fe. Y también Romanos 10 dice que Dios hace que llegue la palabra al corazón y llegue a la boca. Porque se necesita creer con el corazón y confesar con la boca. El conocimiento de Dios es importante. Por eso Dios se revela. Y cuando Dios se revela, Él da a conocer a Cristo. El versículo 24 de Romanos 1 nos presenta la consecuencia de no corresponder ante el conocimiento de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue hablando en el 25, pero vean también lo que dice el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Estos dos versículos, el 24 y el 25, dice que Dios los entregó. En el 24 a la inmundicia, en el 26 a pasiones vergonzosas. Y la pregunta que tendríamos que hacernos aquí, ¿en realidad Dios los entregó a esa vida? ¿En realidad fue Dios el que los indujo a esa manera de vivir? No, lo que quiere decir la Biblia es que como ellos no correspondieron ante el conocimiento de Dios, ellos no pudieron salir de esa condición espiritual en la que se encontraban, en esa condición de pecado, en esa condición de esclavitud, bajo el poder espiritual de Satanás. Entonces, por eso Satanás procura que hoy las personas no tengan un conocimiento claro del evangelio. Satanás procura que las personas no tengan un conocimiento claro de Dios, porque solamente cuando se tiene el conocimiento claro de Dios
es que uno puede ser libre del poder de Satanás. Si recordamos lo que dice la Biblia en Juan 20, 30 y 31, el propósito de la Biblia, el propósito de la Escritura, el propósito de la revelación es para que uno crea que Jesús es el Cristo, y cuando uno cree en él, entonces uno es libre de esa maldición. Por eso se recibe la vida, porque cuando creemos que Jesús es el Cristo, recibimos la vida en su nombre. Así entonces uno vuelve a Dios y es cuando recibe esa vida eterna. Aquí en Romanos capítulo 1, pues, se nos muestra cómo Satanás va a provocar que estas personas se mantengan en esa condición en donde el conocimiento no los envuelve, no les convence. El versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, si se da usted cuenta, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, ellos entonces fueron entregados también a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Pero no es Dios el responsable de esa vida. Más bien, esas personas se mantuvieron en esa condición espiritual porque no aceptaron el conocimiento de Dios. Al final, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos se convirtieron en idólatras. Por eso el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente estas personas fueron religiosas. ¿Por qué? Porque comenzaron a adorar a los animales, comenzaron a hacerse imágenes, comenzaron a crear dioses. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Ellos buscaban relacionarse con Dios, pero no se relacionaron con Dios de manera correcta porque no tuvieron el entendimiento en sus mentes como para que fueran convencidos de quién es Dios, y al final terminaron solamente adorando ídolos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el hombre natural, todo ser humano, como perdió la imagen y la semejanza de Dios, le queda la semilla religiosa. Y la palabra religión viene de religar, de ligar, de unirse. Entonces, las personas de manera natural buscan a Dios, tratan de relacionarse con Dios, pero en esa condición en la que están, no tienen la capacidad espiritual para que por sí solos puedan volver a Dios. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Se necesita creer en Jesucristo, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, reconocerlo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, reconocer a Cristo como humano y como divino. Necesitamos el derramamiento de la sangre y confiar en esa obra de Cristo para que uno pueda entonces estar en la comunión con Dios. Si recordamos Mateo 16, en Mateo 16, ese capítulo es muy importante para nosotros. Si recordamos el versículo 16 y el versículo 17, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la confesión de Pedro. Y la respuesta de Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se necesita la revelación para que uno tenga el entendimiento correcto de quién es Dios. Y cuando tenemos la revelación de quién es Dios, entonces nosotros tenemos que llegar a la conclusión que Jesús es la promesa cumplida de Dios,
que Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Cristo, Él es el profeta, Él es el sacerdote, Él es el rey. Y cuando eso es revelado en nosotros, es cuando podemos ser libres del poder de Satanás. Es cuando se resuelve el problema de separación. De esa manera es como nosotros podemos volver a la comunión con Dios. Entonces, la astucia de Satanás la vemos ahí en Génesis capítulo 3, verso 1. Porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y esa respuesta de Eva, ni le tocaréis, bueno, muestra que finalmente algo logró Satanás, porque Eva está añadiendo a la palabra de Dios. No podemos conocer en profundidad qué más ocurrió en ese momento, porque incluso la tentación no es seguramente un solo acto de Satanás, sino que Satanás seguramente estuvo allí acechando, tentando y tentando hasta lograr su propósito. Muchas cosas pasaron seguramente y no están aquí escritas, por lo tanto no es necesario mencionarlas, pero lo que sí podemos aquí ver es la astucia de Satanás para que el pensamiento acerca de Dios cambie, para que no se tenga un pensamiento correcto, un entendimiento correcto, para que la percepción hacia Dios sea negativa. Como hoy muchas personas van a concluir que Dios no es tan bueno como se muestra, porque existe el mal, porque existe el dolor, porque existe el sufrimiento. En segundo lugar, Satanás busca afectar nuestra percepción de la palabra de Dios. Ya, primero, que uno tenga un concepto equivocado de Dios. Si uno tiene un concepto equivocado de Dios, entonces uno no puede conocer el evangelio, no puede conocer a Cristo. Si tenemos una percepción equivocada de la palabra de Dios, entonces también Satanás nos llevará a la misma situación de no tener el entendimiento claro del evangelio y no vamos a ser libres del poder de Satanás, de la maldición, del problema de separación. Aquí mismo en Génesis capítulo 3, en esta porción de la palabra, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo le dijo? No moriréis. ¿Y cuál fue la palabra de Dios? La palabra de Dios fue esta. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dice, morirás. El diablo dice, no morirás. ¿Qué es entonces lo que el diablo busca? Satanás busca que tengamos una percepción equivocada de la palabra de Dios. ¿Y qué es esto? Bueno, primero, Satanás trata que no tengamos la Biblia como verdad. Sí, porque tenemos la Biblia y decimos que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad. Entonces, Satanás va a tratar de que muchas personas no tengan este libro como verdad. Si muchas personas no tienen este libro como verdad, entonces lo que diga este libro, pues no es verdadero. Es un cuento, es una fábula. Y si entonces no tenemos como verdad la palabra de Dios, no vamos a creer que Jesús sea el Cristo. No vamos a creer que Jesús sea la promesa cumplida. No vamos a creer que Él sea la simiente de la mujer. No vamos a creer que Él sea el profeta, el sacerdote, el rey. Y por eso entonces las personas no van a salvarse, porque no van a creer en Cristo. Pero también Satanás trata de que pensemos que la palabra de Dios no es confiable. Y si creemos que la palabra de Dios no es confiable, entonces no vamos a tener las promesas de Dios como ciertas.
y tampoco vamos a tener entonces la confianza en que Cristo sea la promesa cumplida y el fundamento para que se cumplan todas las promesas. Pero también con esto Satanás procura que no tengamos la palabra de Dios en la vida, que no seamos llenos de la palabra de Dios. Y finalmente, Satanás trata de distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Y Satanás está trabajando de esta manera. Por eso hoy hay muchos falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Están predicando un evangelio equivocado, un evangelio incorrecto. ¿De dónde proviene esto? Esto proviene del plan de Satanás. Porque si las personas no conocen la verdad, si las personas no comprenden el evangelio, entonces no pueden recibir la salvación. Miren, por eso Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 encontramos un versículo clave, el versículo 14. En Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, toda esa sección de Efesios capítulo 6, por supuesto, es importante. Todo eso es importante. Y en los versos anteriores al verso 14, es decir, en el contexto anterior al versículo 14, por ejemplo, el versículo 10 habla de que debemos fortalecernos en el Señor y debemos también poseer el poder de Cristo. En el 11 se dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra los ataques del diablo. En el versículo 12 se habla de la guerra espiritual que tenemos, de la batalla espiritual que tenemos. Y en el 13 se vuelve a enfatizar la necesidad de estar vestidos de Cristo, la necesidad de poseer la armadura para que podamos nosotros resistir a Satanás y finalmente tengamos la victoria. Pero, fíjense bien, a partir de el 14 se va describiendo cada parte de esta armadura con la que podemos resistir a Satanás. Pero fíjense que todo comienza así. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y por qué comienza así? Bueno, el soldado tenía que sujetarse su túnica, tenía que ponerse el cinturón, y cuando se ajustaba el cinturón, entonces podía colocarse todo el resto de la armadura. Si un soldado iba a descansar, lo que hacía era que se desabrochaba el cinturón y se colocaba en una posición de descanso. Ahora, ¿por qué entonces la Biblia habla de esto, de la verdad? Porque tenemos que conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, quién es Cristo, no importa lo que hagamos. Uno puede orar, uno puede ayunar, uno puede cantar, uno puede ser religioso, uno puede hacer muchas cosas, pero si uno no posee la verdad, si uno no posee el evangelio, si uno no posee a Cristo, lo demás no sirve. Ahora, miren, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En lo que sigue, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que protege el corazón. Ahora, si no se tiene la verdad, pues no se tiene la justicia. Porque para ser justificados hay que creer en el derramamiento de la sangre de Cristo. Por ejemplo, en lo que sigue, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No podemos tener la paz del evangelio si no poseemos la verdad. Porque entonces, si no poseemos la verdad, no poseemos el evangelio. Y sigue diciendo, y sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Cómo vamos a tener fe? Podemos tener muchas fe, pero no la fe genuina. La fe genuina brota del evangelio. Romanos 10, verso 17. Por el oír de la palabra viene la fe. Entonces se necesita la fe salvadora, la fe genuina, la fe que fluye de la verdad, la fe que fluye del evangelio. Y podemos seguir leyendo incluso. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo
es el casco. Y esto tiene que ver con la seguridad de la salvación, el yelmo de la salvación, la seguridad de la salvación. ¿Cómo uno va a ser salvo si uno no tiene la verdad? Entonces, lo que queremos enfatizar acá es que Satanás va a procurar que uno no tenga la verdad. A Satanás no le importa que las personas se congreguen, a Satanás no le importa que las personas oren, que canten. Incluso Satanás no tiene ningún problema que hayan millones de predicadores en el mundo. Lo que él no quiere es que se predique la verdad. Él no quiere que se dé a conocer la verdad. Él no quiere que entendamos la verdad, que veamos la verdad. Porque si vemos la verdad, vamos a recibir la bendición de que seremos libres y vamos a destruir la cabeza de Satanás. Juan 8, verso 31 al 32. Vean por qué Satanás no quiere que conozcamos la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya luego en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que la verdad es el Hijo. La verdad es Cristo. Juan 8, verso 31, verso 32, verso 36. Y Jesús está diciendo, permanezcan en Cristo. Si permanecen en Cristo, serán libres. ¿Libres de qué? Libres del poder de Satanás. Y podemos recordar que muchas personas no permanecieron en la palabra. Muchos se fueron. Muchos no quisieron estar con Jesús. Tenían interés en algún milagro, pero no permanecieron en la verdad. Y por eso Jesús dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan 8, ahí mismo, pero ahora veamos desde el verso 42 al 47. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Los escribas y los fariseos que están aquí, ellos dicen que Dios es su Padre, pero ellos rechazan a Jesús el Cristo. No lo aceptan como el Cristo, no lo aceptan como el Mesías. Entonces, lo que Jesús quiere decir con esto es que como ellos toman esta actitud, significa que no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, tuvieran un conocimiento de Dios, tuvieran el conocimiento de Dios. Y si ellos tuvieran el conocimiento de Dios, se darían cuenta que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús salió de Dios, si Jesús fue enviado por Dios, entonces en la persona de Jesús, en las palabras de Jesús y en las obras de Jesús, identificarían eso, que Él salió de Dios, que Él vino de Dios. Pero como el entendimiento de ellos no es correcto, porque no están en la verdad, porque no conocen verdaderamente a Dios, entonces desconocen al Hijo. El Hijo se parece al Padre. El Hijo manifiesta al Padre. Pero ellos, como no tienen un conocimiento claro de Dios y no están en la verdad, por eso rechazan al Hijo. Versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está diciendo, ustedes no están en la verdad. Ustedes están bajo la influencia de Satanás. Por eso no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque desconocen al Hijo.
Si yo salí de Dios, si yo fui enviado de Dios, ustedes debieran conocerme a mí, si es que conocieran a Dios, si es que estuvieran en la verdad. Además, no están actuando conforme al corazón de Dios, no están en el plan de Dios, no están en el propósito de Dios, porque el plan de Dios, el propósito de Dios es que me reciban para que tengan vida. Pero ustedes no me están recibiendo, ustedes quieren matarme. Eso quiere decir que están de acuerdo al corazón del diablo, están bajo la influencia del diablo. Ustedes están en el plan de Satanás, porque la naturaleza del diablo es matar, es destruir. El diablo quiere matarme, ustedes quieren matarme, porque están en el mismo plan, en el mismo deseo. Esto quiere decir que no importa cuántas cosas buenas las personas hagan, no importa lo que las personas hagan, la religión que las personas tengan, si las personas no tienen la revelación de Cristo y no tienen fe en Cristo, simple y sencillamente están bajo la influencia del diablo y no estarán conforme al deseo de Dios. El versículo 45 y 46. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aunque estas personas no vieron ningún defecto en Jesús, ni siquiera por ello lo aceptaron como el Hijo de Dios. E incluso, aunque él hablaba la verdad, lo rechazaron. El versículo 47 dice, ¿por qué? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios está en la verdad. Y por eso el que es de Dios cree en Cristo. El que no es de Dios va a rechazar la palabra, va a rechazar la verdad. Veamos una parte importante que nos corresponde a nosotros, los predicadores, los evangelistas, los obreros, los testigos de Cristo. En esto tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en el punto número 2, en donde decimos que Satanás busca que tengamos una percepción equivocada de la palabra de Dios. Entonces Satanás tiene el interés de que los que predicamos, los que damos la enseñanza, no hagamos bien nuestra tarea, porque si no hacemos bien nuestra tarea, entonces las personas van a continuar en su misma situación espiritual. Voy a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 y versículo 3, pero lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes de los Corintios y él dice que no tratan de engañar. Y además, él menciona que Dios es testigo de que ellos solamente dicen la verdad del evangelio. Y esto, ¿por qué el apóstol lo menciona? Porque en la iglesia hay un grupo de personas que está recibiendo a falsos maestros, que están inclusive llevando a la congregación para que rechacen al apóstol Pablo y no acepten ni siquiera su apostolado. Y él habla
de su trabajo, habla de su labor como evangelista, como apóstol. Y él tiene el propósito de dar a conocer la buena noticia, el mensaje. El versículo 4 dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Aquí el apóstol Pablo dice que el evangelio es la buena noticia y dice que este evangelio es el entendimiento, el conocimiento, el mensaje de Cristo. Cristo revela al Padre, a Dios, y Dios revela a Cristo. Voy a leer el versículo 4 en la versión Reina Valera. Vean cómo dice el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, dos cosas fundamentales. Primero, que el entendimiento de los incrédulos está oscuro. Por eso dice que cegó el entendimiento. Están en obscuridad, no ven, no pueden entender. Porque ese es el propósito del diablo, que no entiendan la verdad. Porque si entienden la verdad, entonces conocen a Cristo. Y si conocen a Cristo, son libres. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Aquí está entonces, este punto es importante. Satanás busca que no se dé a conocer la verdad del evangelio. Satanás busca que la gente no entienda la verdad. Y luego dice que esta verdad del evangelio, dice al final, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y dice, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Eso quiere decir que desde el principio, Satanás por eso buscó que Eva y que Adán tuvieran un concepto equivocado de Dios. Desde el principio, Satanás buscó distorsionar la palabra de Dios. Satanás buscó que no tuvieran en estima la palabra de Dios. Satanás buscó cambiar el concepto correcto de la palabra de Dios por un concepto equivocado. Y eso está ocurriendo hoy en el mundo. Por eso hay falsos predicadores, hay falsos evangelistas. Y vamos a concluir esta parte, vamos a concluir, bueno, quedaron dos puntos pendientes, los veremos en otra ocasión que tengamos la oportunidad, pero me gustaría concluir leyendo Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 16. Vean entonces qué es lo que Cristo hace, qué es lo que Dios hace con el propósito de que se tenga la verdad para este tiempo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces con estos ministerios? Que se tenga el conocimiento, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Porque si conocemos al Hijo de Dios, conocemos a Dios. Si conocemos al Hijo de Dios, conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, somos libres. Ahora, veamos la lista de estos ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los profetas
fueron usados por Dios para dar la profecía, para anunciar de manera anticipada quién sería el Cristo, cómo sería la persona del Cristo, cómo serían las palabras de Cristo y cómo sería la obra de Cristo. Todo fue anunciado de manera anticipada, desde Moisés, los profetas, los salmos, porque también en los salmos hay profecía. Y Dios usó a los profetas para que de manera anticipada se conociera, se tuviera el conocimiento correcto del Mesías. Los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles? Ellos fueron los testigos oculares del evangelio. Los profetas no vieron a Cristo. Ellos hablaron de manera anticipada de Cristo. Los apóstoles fueron llamados por Jesús el Cristo. Ellos fueron testigos. Y Cristo les encargó que dieran testimonio de lo que habían visto, de lo que habían oído. Ellos son los testigos. Los profetas, esto es lo que va a ocurrir. Los apóstoles, esto fue lo que ocurrió. Esto fue lo que sucedió. Los pastores. Pero también se menciona acerca de los evangelistas. Los evangelistas son los que predican el evangelio, establecen las iglesias. Son los que establecen a las personas que creen en Cristo. Los pastores pastorean ese rebaño, pastorean a ese pueblo. Y los maestros son los que enseñan el evangelio, los que enseñan a la iglesia, los que enseñan a los hijos de Dios. Entonces, veamos el ministerio del evangelista, del pastor y del maestro en este tiempo como algo importantísimo, como algo necesario. Y tenemos nosotros que ser muy responsables si tenemos un ministerio como el de estos que aquí se mencionan, para que podamos llevar a cabo nuestro papel, nuestro trabajo de manera perfecta, con el propósito de que se pueda conocer a Cristo. Y al final, cuando se tiene el conocimiento del evangelio, la iglesia funciona como un cuerpo, como un cuerpo activo, vivo, como un órgano vivo. Y miren cómo luego va a decir también, hermanos, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tenemos el conocimiento de Cristo, no seremos fluctuantes, no vamos a estar cambiando, no vamos a ser engañados, no vamos a ser llevados como el viento lleva a lo liviano para todas partes. La doctrina errónea, equivocada, es un viento que sopla y que arrastra a muchos. Luego sigue diciendo en el 15, sino que siguiendo la verdad, oiga bien esta palabra, sino que siguiendo la verdad. ¿De dónde sale la verdad? Del profeta, del apóstol, del pastor, del evangelista, del maestro. Ahí está. Sino que siguiendo la verdad en amor. Y cuando dice la verdad en amor, no solamente se refiere a la verdad como conocimiento, sino a la verdad práctica, a la verdad que se vive, porque el evangelio es eso, no solamente es una información, no, el evangelio nos lleva a la práctica, a la vida, y el que tiene la verdad actúa en amor. ¿Por qué? Porque va a actuar como Cristo actuó, como Dios actuó. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, ¿cómo crece la iglesia? Por Cristo. ¿Cómo se establece la iglesia? Por Cristo. Sin Cristo la iglesia no se establece. Y sin Cristo la iglesia no permanece. Sin Cristo la iglesia no crece. Y no importa que se enfatice al Espíritu Santo, no importa que se enfatice a Dios, si no se tiene un conocimiento claro de quién es el Cristo, entonces no podemos tener la llenura del Espíritu Santo ni las bendiciones del trono celestial. Necesitamos a Cristo, porque con Cristo inicia la iglesia, se establece, con Cristo se establece la iglesia
y con Cristo crece la iglesia. Así que, amados hermanos, procuremos resistir a Satanás en su astucia. Que Satanás no nos haga pensar mal de Dios. Que Satanás no nos haga pensar mal de la palabra de Dios. Vayamos al mensaje de la Biblia para que tengamos la revelación correcta de quién es Dios y tomemos la Biblia como la verdad de Dios para que practiquemos nuestra fe, para que nuestra fe esté centrada en Cristo. Bueno, me gustaría que termináramos. Quedaron 2 puntos que me gustaría quizás en otra ocasión compartir con ustedes sobre este mismo punto. Bueno, esperemos que se dé la ocasión, pero por ahora sería todo, hermanos, y me gustaría que oremos. Después de la oración, si alguien tiene algún comentario, o bueno, si quieren antes, si alguien tiene algún comentario o algo que añadir, puede hacerlo en este momento. Y después oramos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, voy a pedirle a Yasmín que por favor ore y vamos a terminar. Gracias. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias porque a través de recibir este mensaje de verdad, abres nuestros ojos espirituales, pones nuestro corazón dispuesto para poder recibirte. A través de este mensaje se abren las puertas y nosotros podemos aferrarnos a tu palabra para encontrar al discípulo, a levantarlo. Pero primeramente, gracias por la vida del pastor Israel, que nos ha fortalecido en esta verdad, que todos hemos recibido esta verdad, fortalecernos cada uno de nosotros, que tenemos una identidad en Cristo Jesús y una autoridad para poder hablar este mensaje a los más necesitados. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo vivo. Amén.